adelante con el plover blanco que casi está acostado. Ustedes están durmiendo todos ahora ahí. Vamos a ver si logramos mantenerlo despierto, ¿eh? Ok, hermanos, seguimos nuestro camino entonces. Hemos estado caminando, ¿verdad? Y yo creo que ya hoy, ya por la noche, deben de soñar con este recuadro. Nosotros estamos en el camino, ¿verdad? Del texto que tenemos delante de nosotros para poder hacer una exégesis de este texto. Vimos que la estructura es una de las herramientas que nos ayuda. Estuvimos viendo hoy también en la mañana que el contexto me ayuda a hacer la exégesis. Hay otras herramientas más que no vamos a tener tiempo de verlas en el poco tiempo que tenemos acá, pero que también nos puede dar, pero con la estructura y el contexto tenemos bastante ayuda a la hora de nosotros entender y comprender lo que el autor estaba intentando decirle a su audiencia primaria. Tenemos que recordar que la meta es llegar, ¿verdad?, a nosotros hoy, a nuestra audiencia, y habíamos dicho el primer día que nosotros, una vez que entendemos lo que el autor quiere decir, no podemos venir directamente aquí, porque entonces nosotros estaríamos entonces predicando moralismo, ¿ok? Un ejemplo sería el mismo pasaje que hemos estado viendo, Éxodo 17. Si terminamos aquí, nosotros terminamos con el argumento que Dios termina aquí, y yo cojo este mismo argumento y es lo que le voy a argumentar a mi audiencia, pues entonces yo tendría que ser extremadamente moralista y específico y decir que, bueno, Dios también va a mostrar que está con nosotros cuando nos provee agua, ¿verdad? De la roca, lo que habría que ver cómo es que eso pudiésemos nosotros aplicarlo a nosotros, si es que podemos aplicarlo, ¿verdad? De alguna manera tendremos que ir a decirle a nuestro pueblo, bueno, vayan ahí a la parte afuera, encuentren una roca y que el pastor le dé un golpe a ver si sale agua. Y entonces esto nos va a demostrar que Dios está con nosotros. Nos va a poner en ciertos aprietos de vez en cuando también. Entonces nosotros tenemos que entender que falta todavía un paso más que dar, ¿verdad? Y es que yo necesito hacer una reflexión teológica, ¿ok? Del texto que tengo delante de mí para ver cómo este texto se ve a la luz de toda la revelación bíblica, ¿verdad? Y específicamente esta revelación bíblica a la luz de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Vamos a ver algunas maneras en cómo yo puedo, estrategias y demás que me pueden a mí tener o conectar con el Evangelio. Cuando yo estaba en el seminario, estudiando en el seminario bautista en Cuba, pues yo estaba haciendo unas investigaciones para hacer mi tesis en el seminario y en cuarto año de graduarme. Y yo quería hacer mi tesis relacionado con algo del evangelismo, del alcance, o sea, de las misiones realmente. Y entonces, pues, tuve que ir a una sinagoga judía porque yo quería ver cómo era que los judíos, yo quería basar parte de lo que estaba haciendo la tesis en el Antiguo Testamento y la manera en que los judíos habían estado llamados a ir y a hacer luz al mundo. Y yo me recuerdo que yo hablé con el rabí de una sinagoga judía ahí en La Habana, una sinagoga ortodoxa de hecho, y le dije, mira, yo quisiera estar con ustedes aquí un sábado y ver cómo es que funciona el culto de ustedes, ver las cosas que ustedes hacen. Y él me dijo, no hay ningún problema, ven el sábado que viene si quieres y comparte con nosotros acá. Yo fui entonces ese sábado y me senté con ellos ahí y estuve durante todo el culto. Era una sinagoga, de hecho, ortodoxa, lo que significa que las mujeres estaban en su lugar, los hombres estaban en el suyo. El rabí estaba vestido con todas estas vestimentas de sacerdote judío. Fue impresionante para mí cuando fueron a leer ahí el Antiguo Testamento, la Torá. Ellos literalmente sacaron un rollo de la parte de atrás ahí de la sinagoga, vino unos ayudantes, le abrieron el rollo, se lo pusieron a él ahí en el púlpito que tenía, y él entonces leyó directamente en hebreo de ese rollo un pasaje del Antiguo Testamento.
Después que leyó este pasaje, él cerró el rollo y entonces él predicó de este pasaje a todos los que estábamos ahí, que eran eminentemente judíos. Para mi sorpresa, yo dije, wow, esto es un sermón que puede ser predicado en una iglesia sin ningún tipo de problema. Y yo en aquel momento, pues yo aseveré todo lo que aquel rabí estaba diciendo y estaba predicando en aquel momento, y el llamado que estaba haciendo a los que estaban allí a vivir a la luz de lo que estas estándares morales en este pasaje del Antiguo Testamento estaban pidiendo. Aquello a mí me dejó pensando. Dije, bueno, ¿qué diferencia entonces hace que un cristiano vaya a una sinagoga o a una iglesia? Si se va a predicar del Antiguo Testamento y se va a tomar un pasaje. De hecho, le fue fácil a aquel hebreo poder entender los términos culturales del pasaje y demás, porque es su cultura. Y de hecho hizo un trabajo exegético muy bien en cuanto al texto. Y eso siempre me quedó a mí como una duda, hasta que en un momento determinado yo entendí algo extremadamente importante. Y es que si yo voy a predicar la Biblia como cristiano, yo necesito mostrar una conexión legítima con el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, si nosotros predicamos la Biblia el domingo en nuestras iglesias y hay un judío que nos está visitando y no se va ofendido, algo mal ha pasado con nuestra predicación. La única manera en que un judío se vaya ofendido de nuestra iglesia es si nosotros cuando estamos predicando, pues estamos aseverando y diciendo que Jesucristo, ¿verdad?, es el Mesías. Nosotros no simplemente vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento a buscar maneras en las cuales nosotros podemos vivir como cristianos. No vamos a buscar simplemente lo que Dios demanda de nosotros y cómo tenemos que alejarnos del pecado y alejarnos de la maldad y vivir vida santa, lo cual Dios lo demanda de nosotros. Pero si eso no está relacionado con el Evangelio, hermano, pues nosotros no estamos siendo mejores, de hecho, que un rabí, o no estamos siendo mejores, yo diría aún mucho más, porque si tú vas aún a una mezquita islámica, donde ellos tienen como base desde su escritura, hay porciones grandes del Antiguo Testamento, usted puede sentirse muy identificado con lo que esa persona va a predicar, por lo menos de las demandas que va a hacer de su vida. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos y comprendemos que necesitamos buscar una conexión genuina de mi texto con el Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han estado en concursos bíblicos. Se usan allá en Colombia los concursos bíblicos cuando eran jóvenes. Algunos de ustedes, y alguien sabe en esos concursos bíblicos, había una pregunta que nunca fallaba. ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuál es el centro de la Biblia? El Salmo 118:8. Hermano, tú te ganaste bastante caramelo, ¿eh? En algunos concursos de eso allá cuando joven en Colombia. Salmo 118:8. Alguien se tomó el trabajo de contar los capítulos que tiene la Biblia, los versículos que tiene la Biblia, hacer la tarea matemática y llegar a la conclusión aceptada que matemáticamente el Salmo 118:8 es el centro de la Biblia. Más allá de que un poco de destreza matemática, no sé para qué nos sirve esto, de alguna manera, porque en realidad simplemente ni los capítulos ni los versículos fueron inspirados por Dios, y eso es simplemente algo al azar de una tarea matemática. Lo que yo les voy a proponer a ustedes es que el centro de la Biblia no es el Salmo 18:8, sino que el centro de la Biblia es Jesucristo. ¿Ok? Y es donde toda la Biblia apunta de alguna manera. Yo quiero que vamos primero a ver un poco en qué basamos todo esto que estamos hablando. Y quiero que busquen Lucas capítulo 24. Tengan Lucas capítulo 24 ahí a la mano, por favor. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes de este Lucas 24. Yo quiero que mientras los estemos leyendo, pues entonces que nosotros podamos
estar viendo cómo es que la Biblia me habla acerca de esto. Entonces, Lucas capítulo 24, para poner este texto en su contexto, recuerden que Cristo había sido crucificado, ¿ok? Y hay unos discípulos que están camino de Maús, van bien decepcionados camino de Maús, porque de hecho Cristo se les aparece y les pregunta qué es lo que les pasa. Y dice, bueno, es que teníamos la esperanza en que este hombre que era bueno, que venía de Dios, que parecía que era el Mesías, y nos iba a salvar, pero él simplemente murió, como todos los demás, y ellos estaban apesadumbrados saliendo allí de Jerusalén camino a Emaús. Y en esta conversación, en este diálogo que Cristo tiene con ellos, miren lo que pasa, ¿ok? Yo quiero que usted vea, vamos a ver, intentar ver cómo es que Cristo leía su Biblia, cómo él leía, de hecho, su Biblia del Antiguo Testamento, cómo él leía el Antiguo Testamento. Alguien que lea los versículos 25 al 27, de este capítulo 24. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ok? Fíjense lo que estaba ocurriendo. Tenemos aquí entonces que, ¿cómo es que les dijo Jesús en el versículo 27? ¿De quién les dijo? Que declaraba de él. Comenzando desde Moisés. Habla de Moisés. Comenzando desde Moisés y ¿Ok? siguiendo por los ¿Qué significa profetas. Moisés? ¿Cuáles son los libros de Moisés? Pentateuco, la Torá. Pentateuco. De hecho, lo que le estaba diciendo, al referirse, se conocía como los libros de Moisés, él estaba diciendo el Pentateuco. Él tomó el Pentateuco, abrió el Pentateuco y le dijo, mira cómo este habla de mí, mira cómo Génesis habla de mí, mira cómo Levítico habla de mí, mira cómo Éxodo habla de mí. Y él fue por todos estos, por este Pentateuco, y les estuvo mostrando cómo las escrituras hablaban acerca de él. Pero no solamente el Pentateuco, ¿quién más? Los profetas, ¿verdad? Y Cristo está hablando aquí en términos hebreos, no en nuestros términos, lo que significa que los hebreos, no sé si ustedes saben cómo los hebreos dividían sus Biblias, pero ellos dividían sus Biblias en tres partes. Ellos tenían el Pentateuco o la Torá, ellos tenían los profetas, que incluía lo que nosotros llamamos hoy profetas mayores y menores, que no le llamaban profetas posteriores, y lo que nosotros llamamos hoy libros históricos, para ellos eran los profetas anteriores. Entonces ellos tenían estos profetas que eran lo que nosotros entendemos hoy como los libros históricos, y tenían entonces lo que nosotros tenemos hoy como profetas mayores y profetas menores, que para ellos eran profetas. Y tenían entonces algo que llamaban también los escritos, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero dice que él le tomó y vio cómo el Pentateuco es profeta, y de hecho todas las escrituras apuntaban a quién, hablaban de quién. De Cristo, ¿verdad? De Jesucristo. Aquí que le habla el versículo 44 y que me diga entonces cómo él volvió entonces a entrar después de nuestros discípulos y qué pasó allí. Ok, versículo 44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vuelve a hacerlo. Ley de Moisés, profeta y salmos. Y salmos también era un término que ellos usaban para reagrupar todos los escritos de sabiduría, como los salmos, como los proverbios y demás. Entonces, Cristo le estaba diciendo, era necesario que ustedes entendiesen que todo esto se cumpliera, ¿ok? Que todas estas cosas se cumplieran. Todo esto está hablando acerca de mí. Lo que Cristo está diciendo, hermanos, en otras palabras, ahí a todos estos discípulos, ya no solamente a los de Maús, sino los que estaban allí cuando ellos entraron, es que todo el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? A Cristo. Habla de Cristo.
Pero, ¿qué parte del Antiguo Testamento? ¿Ok? Vuelvan un momentico a los versículos 26 y 27. ¿Qué específicamente de Cristo es lo que hablaban estos tanto el Pentateuco como Moisés, los profetas, como los salmos? ¿Qué de Cristo? ¿Qué va en el versículo 26 y 27? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, Específicamente está hablando de que era necesario que Cristo sufriera y que Cristo entrara en su gloria. ¿Ok? Muerte y resurrección de Cristo. Alguien que lea el versículo después de 47 y 46 de ese mismo capítulo para que vean de nuevo que lo repite. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Exactamente, o sea, fíjense que él está hablando acerca de que este sufrimiento y resurrección sería predicado. Hermanos, el Antiguo Testamento, las Escrituras, que nosotros, lo que el Nuevo Testamento llama las Escrituras, es el Antiguo Testamento, apuntan a los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo específicamente. Este es el centro del Evangelio, este es el núcleo del Evangelio, ¿ok? Pero no solamente el Antiguo Testamento, yo creo que hay indicios también aquí de que el Nuevo Testamento también apunta, ¿verdad? A Cristo. Alguien que lea el versículo 48 y miren a ver si ven alguna pista ahí. Ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quién les está hablando? A sus discípulos. A sus discípulos, ¿ok? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es el testimonio de los apóstoles de Cristo. Es el testimonio de los discípulos de Cristo acerca de su vida. ¿Ok? Entonces, o sea, el Nuevo Testamento apunta a Cristo también, porque los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos de que estos sufrimientos, de que esta muerte y esta resurrección se efectuó. ¿Ok? Entonces ellos lo son. De hecho, fíjense si es así y en la manera en que escriben los apóstoles. Alguien que lea, por favor, primero de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Alguien puede leerlo? ¿Quién va a leer aquí? Dale, tú. Aquí. Ya. porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? ¿Qué le escribió? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Él está diciendo, nosotros fuimos testigos. O sea, no les hemos escrito otra cosa que no es el testimonio de lo que nosotros vimos en Cristo, ¿verdad? Y los apóstoles, o sea, de hecho, había, para ser considerado un apóstol, había que haber sido un testigo, ¿ok? De Jesucristo, de lo que había pasado con Jesús. Entonces, o sea, hermanos, fíjense cómo todo entonces el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento me apuntan de alguna manera precisa a Jesucristo. O sea, de hecho, el Antiguo Testamento podemos decir de esta manera que anticipa a Cristo, ¿ok? O sea, está anticipando que Cristo va a venir y el Nuevo Testamento de alguna manera está aplicando, ¿ok? O está reflexionando en esta venida de Cristo y dándonos a nosotros toda esta seguridad. Hermanos, la muerte y resurrección de Jesucristo
¿ok? Es el centro interpretativo unificador de las escrituras. Repito esta idea porque es importante. La muerte y resurrección de Jesucristo es el centro interpretativo y unificador de las escrituras. Para yo poder entender las escrituras adecuadamente, para yo poder entender el Antiguo Testamento adecuadamente, para yo poder entender el Nuevo Testamento adecuadamente, yo necesito entender la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la llave, dice Grace Worthy, que es la llave hermenéutica de la Biblia. Usted no puede asomarse a la Biblia para entenderla si usted no está comprendiendo, entendiendo que la muerte y resurrección de Jesucristo es el centro, es esa llave que nos abre porque todo va. Y de hecho, eso es parte de lo que hace el autor del libro de Hebreos. Hebreos es un compendio, de alguna manera, de cómo yo puedo entender todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y cómo todo esto apunta o se cumple completamente en Cristo. Entonces, yo necesito esta llave hermenéutica. Por lo tanto, nosotros como pastores, entonces, como maestros de la Biblia, como predicadores, nosotros necesitamos entonces mostrar, ¿verdad?, una conexión genuina de nuestro texto con el Evangelio. Yo tengo un texto aquí que es que yo tengo que enseñar o predicar. Yo necesito ver cómo se conecta genuinamente con el Evangelio de Cristo para entonces yo poder estar listo y traerlo a mi audiencia hoy. Pero yo primero necesito comprender y entender cómo es que se conecta genuinamente con este evangelio. ¿Ok? Ahora, tenemos entonces una pregunta que puede surgir. ¿Qué es el evangelio? ¿Ok? Yo quiero que alguien me defina ahí qué es el evangelio. ¿Quién me dice qué es el evangelio? La presentación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús a toda la humanidad perdida. La presentación de las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Jesucristo. ¿Qué de Jesucristo? Lo Él, hizo Mel Gibson cuando él estaba haciendo una silla ahí en la carpintería de José o cuando él era niño chiquito. ¿Qué de Jesucristo? ¿Cuáles son las buenas nuevas? la salvación, a rescatar lo que se había perdido ¿Cómo se logra esa salvación? por medio de la cruz, Entiendan el detalle, hermanos. por medio de la cruz, la muerte y resurrección De la cruz, no solo de la cruz, ¿ok? Entonces, y su fíjense resurrección. lo que tenemos que entender nosotros, ¿ok? En cuanto uno, el evangelio es una noticia, ¿ok? Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. El evangelio es una declaración, es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que a través de la muerte, ok, vamos a hacerlo con la imagen, o sea, que a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos arrepentirnos y tener perdón de pecados. ¿Okay? Y también incluye esperanza de vida eterna y demás. Pero es una noticia que tiene que ser proclamada, como estaban hablando ustedes ahí, pero es una noticia. ¿Okay? Ese es el Evangelio, donde que la muerte y resurrección de Cristo, eso es lo que trae. Entonces, eso es, de hecho, el Evangelio. Pero el Evangelio, o sea, si bien este es el núcleo del Evangelio, cuando usted vaya a hablar del Evangelio, usted vaya a predicar a una persona, usted tiene que predicarle que Jesucristo sufrió, murió y resucitó, y que si ellos entonces se arrepienten, ¿ok? Ellos pueden tener o pueden obtener el perdón de sus pecados y obtener la salvación que viene con eso, ¿ok? Pero ese es el núcleo del Evangelio. Pero el Evangelio tiene unas facetas más grandes, facetas que nos pueden ayudar a nosotros a poder entender. De hecho, cuando estamos delante de un texto, ¿qué área del Evangelio me está hablando? Entonces, esto que está acá, de alguna manera que les voy a mostrar aquí, es el Evangelio, ¿ok? Yo le llamo el electrocardiograma de Cristo.
¿ok? Si pudiésemos representarlo de alguna manera, tiene varias áreas o varias etapas este evangelio. Lo primero que yo tengo en el evangelio es la eternidad pasada, ¿ok? ¿Desde cuándo está Cristo destinado a morir y a resucitar? ¿Quién me dice? Desde antes de la Desde fundación del antes de mundo. la fundación del mundo fue decretado eso. Desde antes de la fundación. La eternidad pasada. El evangelio es eterno. Está estado preparado desde antes de la fundación del mundo. Miren las implicaciones que esto tiene para nosotros. En otras palabras, el evangelio no es el plan B porque Adán y Eva pecaron. Y Dios dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a buscar un plan B. Vamos a mandar a Cristo a que muera. No. El evangelio estaba pensado y planeado desde antes de la fundación del mundo. No solamente ante la fundación de Adán y Eva, desde antes de la creación del mundo, el evangelio está en la mente de Dios, está destinado, estaba planeado exquisitamente para que ocurriera. Y cuando nosotros estamos lidiando con pasajes como estos, pues simplemente usted puede ver y puede hablar acerca de cómo este evangelio había sido planificado de antemano, cómo estas noticias de que alguien vendría y moriría y salvaría a la gente, al hombre de su pecado, estaba preparado y anunciado de antemano. Después que estaba anunciado, entonces viene la segunda parte, ¿verdad? Que es la encarnación, ¿ok? De Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en esta parte es cuando viene la encarnación. Hay pasajes en los que ustedes van a estar, por ejemplo, si está hablando acerca está en el Evangelio, al principio de los Evangelios, usualmente usted va a ver la encarnación. ¿Ok? Juan empieza uno a uno hablando acerca de la encarnación. Y de hecho, hay profecía en el Antiguo Testamento que Cristo se iba a encarnar. Entonces, eso es otra parte del Evangelio, o sea, que estamos viendo cómo el Evangelio, y esto es importante, cada parte, porque si Cristo no se hubiese encarnado, ¿qué pasaría con nosotros? Tuviéramos nuestros pecados, ¿ok? O sea, porque la encarnación precede a los sufrimientos y a la muerte. Si no hay encarnación, no hay muerte. Entonces, esto es importante. Después de esto, Cristo tuvo una vida en este ministerio, son una vida en esta tierra. Él tuvo un ministerio terrenal, ¿verdad? Alrededor de 3 años. El Cristo estuvo ministrando, estuvo haciendo milagros. Sobre todo cuando estamos en el Evangelio y viendo todo esto que él estaba haciendo, pues esto es esa área donde Cristo estaba viviendo. Pero después de eso, Cristo pues entonces sufrió, ¿ok? Padeció, como dicen las escrituras, como él mismo le estaba diciendo, finalmente llega al punto más bajo donde él muere, ¿ok? Jesucristo muere y aquí en el punto 6 Jesús resucita, ¿ok? Entonces, ha sido planificado ante tiempo, viene la encarnación, su vida ministerial, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Después hubo un tiempo en el que Cristo estuvo aquí testificando de su resurrección. ¿Okay? Hay un tiempo pequeño, 40 días y 40 noches después de que Cristo resucita, que él se le empieza a aparecer a sus discípulos y deja el testimonio, ¿okay? De su resurrección como algo vital de su evangelio. Después tenemos entonces en esta parte de acá, en que Jesucristo, o sea, asciende, ¿ok? A los cielos. ¿Dónde está Jesucristo ahora? ¿Aquí sabe dónde está Jesús? ¿Se le perdió? A la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre, ¿verdad? Él asciende al Padre y entonces él ejecuta aquí su reino presente. Esta época aquí es el reino presente de Cristo. Muchas veces nuestras conexiones con el Evangelio están atadas a este reino presente. Por ejemplo, cuando tenemos en las cartas todas las demandas que el Evangelio pide en nuestra vida, es el reino presente de Cristo. ¿Ok? De hecho, por raro que les pueda parecer, cuando nosotros estamos en el, en el libro de Apocalipsis, siempre pensamos en Apocalipsis y pensamos en el futuro. Aquí es donde está entonces Cristo, en el reino futuro. No, la mayoría de Apocalipsis se ubica aquí en el reino presente. Se ubica en la manera en que Cristo está reinando hoy
en día, ¿ok? Después, pues entonces, tenemos aquí que Cristo va a regresar, ¿ok? Un día Él va a regresar y depende de su escatología, ¿ok? Esta línea de aquí será más grande o más chiquita. Yo no le voy a decir cuál es mi escatología, solamente le voy a decir que mi línea es bastante pequeña. Y entonces aquí tenemos que Cristo regresa, ¿ok? O lo que pasa cuando Él regresa. Él asciende, o sea, lo que pasa en su venida, y después tenemos entonces aquí la eternidad futura. Nosotros reinaremos eternamente con Cristo. Entonces, eso es todas las facetas que el Evangelio envuelve, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Esto es un plan bien ideado por Dios y que fue ejecutado a la perfección. Y en el centro de todo este plan, pues entonces tenemos aquí sufrimiento, muerte, resurrección. O sea, es este centro, este es como el núcleo del Evangelio que hace posible que todo lo demás pueda existir. ¿Ok? Y entonces cuando estemos nosotros viendo un pasaje, usted puede entender a veces que hay un pasaje u otro pasaje que a lo mejor está en esta área o a lo mejor está en el reino presente, a lo mejor me estaba apuntando a la manera futura en la cual yo voy a estar con Jesús, ¿ok? Entonces son diferentes áreas en las cuales yo puedo apuntar el Evangelio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, en esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros todos acerca de la importancia que tenemos nosotros de vincular nuestra predicación con el Evangelio de Cristo? Pastor, es que no sé si de pronto usted lo va de pronto a explicar ahorita más adelante, pero es que no me quiero adelantar, pero quiero preguntar, cuando nosotros hagamos la reflexión teológica apuntando al Evangelio y el pasaje, siempre nuestra reflexión va a sacar que el texto apunte a la muerte y resurrección del Señor, ¿sí? ¿O en qué sentido lo digo? Es que estoy pensando de pronto en lo de Éxodo y se me viene de pronto a la mente la mujer samaritana y que él es bueno, todo eso, sí, pero de pronto llevarlo al sufrimiento, a la muerte y resurrección, no sé si forzo el pasaje a llevarlo a ese punto. Puede que lo esté forzando. La pregunta es buena y clave aquí por esto, porque les dije que este es el centro, ¿ok? Pero miren cuántas otras etapas del Evangelio nosotros estamos viendo aquí. Hay pasajes que simplemente me está usando el Evangelio para hablarme de la esperanza futura que yo tengo en Cristo. Y esa esperanza futura, yo puedo pensar en esta esperanza futura debido a qué? A que Cristo murió y resucitó. Y ahí es donde se basa mi esperanza. Entonces, si bien la muerte y resurrección es el centro del Evangelio, hay pasajes que me están tratando partes diferentes del Evangelio. Y yo entonces tengo que ser capaz de ver cómo mi pasaje trata con esto y cómo entonces yo puedo relacionarlo y verlo. ¿Ok? Y entonces, pues eso es lo que tengo que hacer. Pero sí, muy buena pregunta porque no es simplemente terminar siempre la muerte y la resurrección. La muerte y resurrección es la base por la que todo lo demás ocurre. ¿Okay? Porque todo lo que estaba aquí anteriormente anunciado y puesto estaba anunciando que esto iba a pasar. Y después que esto pasó, pues entonces se hizo posible todo lo demás. ¿Ok? Entonces, claro, ese es el centro. Pero puede que mi pasaje esté lidiando simplemente con el reino presente, como yo vivo hoy en día, a la luz de todas las complejidades que tenemos y demás. Bueno, Apocalipsis, por ejemplo, habla mucho acerca de eso. Y sí, yo voy a intentar ponerlo por eso este gráfico nos ayuda a que simplemente es más allá de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver algunas herramientas entonces y después seguimos meditando ahí en cosas que nos puedan ayudar. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las herramientas que me van a ayudar a mí a la hora de yo hacer una conexión? Y fíjense esta palabra, una conexión genuina con el Evangelio de Jesucristo. Los predicadores, nosotros no somos magos, ¿ok? Si cuando usted predica a su iglesia, usted le muestra a Cristo de una manera
que su gente se quede diciendo, oh, wow, mira cómo, o sea, mi pastor me ha sacado a Cristo aquí debajo de la manga. O sea, no, no es la idea. La idea es que usted lo presente de una manera tal y una conexión tan genuina que los hermanos puedan decir, aquellos que los están oyendo, oh, o sea, está clarito en el texto. No sé cómo no lo pude ver antes. O sea, esa es nuestra labor. Por eso nuestra conexión tiene que ser genuina, ¿ok? Hay muchos, hay algunos que están, o sea, desafectos acerca de conectar con Cristo, pero es porque simplemente toda esta cantidad de conexiones que no son genuinas, toda esta cantidad de maltrato del texto se ha hecho que tiene algunos detractores, pero si lo hacemos bien, pues esto nos va a ayudar. Yo les vamos a hablar de 6 estrategias hoy, solo vamos a hablar de ellas, vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas, ¿ok? Pero esto es para que usted después los pueda ir trabajando. Entonces, la primera estrategia que nos ayuda a nosotros es una que llamamos promesa cumplimiento, ¿ok? Promesa cumplimiento. Una vez más aquí vamos a la manera en que nosotros tenemos ahí en la Biblia establecido todas estas cosas, ¿verdad? O sea, son cosas que han sido profetizadas, son cosas que han sido prometidas, que se cumplen en Cristo, ¿verdad? Es ahí donde hemos hablado entonces de toda esta ayuda que nos da el pasaje o que nos dan los autores de la Biblia cuando ellos nos dicen, bueno, para que se cumpla lo que estaba escrito por el profeta. Él está apelando a una profecía, a una promesa, y está diciendo, aquí se cumple. ¿Ok? Dígame un ejemplo de una promesa de cumplimiento. ¿Alguna que vean en los evangelios? Isaías 9, la Virgen concebirá un hijo y se llamará Emmanuel. Ok, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ok. Y si pensamos entonces en qué hay en el evangelio, ¿dónde cae esa parte? ¿De qué parte está hablando ahí en esa? ¿Quién me dice? ¿Dónde lo ubicamos? En la 2, encarnación. Encarnación, ¿ok? Ahí se está refiriendo a la promesa de la encarnación de Jesús. Entonces, fíjense cómo usted no está hablando aquí de muerte y resurrección, y cuando usted vaya a aplicar ese pasaje y usted está hablando acerca de cómo se cumplió esto, usted necesita establecer de una manera muy clara, ¿ok? De que Jesús se encarnó y se hizo hombre, ¿ok? Y usted necesita entonces anclar esa conexión con otros pasajes incluso en el Nuevo Testamento que hablen acerca de eso, ¿ok? Y su objetivo va a ser, bueno, él se hizo hombre porque él tenía que ser hombre. Si Cristo no se hubiese hecho hombre, pues entonces no tuviésemos el Evangelio hoy en día. Entonces es promesa de cumplimiento, y promesa de cumplimiento quizás es una de las más fáciles, en el sentido de que va a estar claro, es algo que se ha prometido, es algo que se ha profetizado, y es algo que estamos viendo su cumplimiento en Cristo. A veces es muy claro, a veces no está tan claro y tenemos que trabajar un poquito más, pero es la manera en que funciona, ¿ok? Otra herramienta que a nosotros nos puede ayudar muchísimo a la hora de verlo es la tipología, ¿ok? ¿Alguien ha oído hablar de tipología? ¿Alguien que me diga su concepto de tipología y cómo funciona? Hermano, una tipología es una sombra de lo que se iba a mostrar, es decir, la tipología es algo que está mostrando el autor que cualquiera que estemos estudiando, y luego en el Nuevo Testamento se nos puede mostrar, digamos que el antitipo que le conocen teológicamente, pero que realmente es en mayor grado que el tipo que estamos mostrando como tal. O sea, es como una sombra de lo que ha de venir realmente. Exactamente, o sea... No, te lo veo gordito aquí. Ok, yo tengo aquí a Cristo. Cristo es siempre el antitipo. Cuando hablamos de tipología, siempre tenemos un antitipo y tenemos un tipo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, este antitipo, pues es una
o este tipo es una sombra, ¿ok?, de lo que había de venir, o es una sombra del, ¿ok? O sea, este tipo, ¿y qué sería un tipo en el Antiguo Testamento? Bueno, un tipo puede ser una persona, ¿ok? Puede ser un evento, una persona o cosa, un evento o una institución en el Antiguo Testamento, ¿ok? O sea, hay muchos de estos en el Antiguo Testamento que a mí me va a estar de alguna manera, algunas personas y demás que son un tipo, un patrón, un modelo, ¿ok? Como decía el hermano, una sombra, ¿ok?, de Cristo. Siempre, como él también estaba hablando, siempre tenemos que entender esto, o sea, siempre el antitipo que es Cristo es superior al tipo, o sea, usted va a poder hacer conexiones entre el tipo y el antitipo y van a ser conexiones positivas de alguna manera y negativas. O sea, este es un tipo debido a esto, pero fue imperfecto. Cristo es el tipo perfecto. Todos los tipos son imperfectos. El único perfecto es Cristo, ¿verdad? El mismo Cristo usó tipologías. Ayer estuvimos viendo una, ¿verdad? ¿Alguien que se acuerde de otra tipología que Cristo haya usado? La serpiente de bronce. Esa fue la que vimos ayer. Otra más. El sacerdote Melquisedec. El sacerdote de Melquisedec. Sí, Melquisedec es un tipo de Cristo. Aquí tenemos una persona en el Antiguo Testamento que está apuntando, ¿verdad?, de alguna manera a Cristo. ¿Ok? Entonces, o sea, él está apuntando a Cristo en su rol de sacerdote. Siempre está relacionado básicamente con una persona con un rol, el rol que está cogiendo. Entonces, él está apuntando a Cristo en su rol. El autor de Hebreos toma todo este rol y él desarrolla toda la manera y busca los puntos de contacto entre Melquisedec y Cristo, ¿verdad? Y los puntos de contacto pues, están relacionados con esta figura histórica en el Antiguo Testamento del cual no conocemos mucho. Y él toma toda esta idea y dice, miren cómo esto está apuntando a un sacerdote mucho mejor, que es Jesucristo. ¿Okay? Y entonces él lo apunta ahí, ese es un ejemplo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Cristo también, cuando él habló acerca de que los judíos estaban pidiendo señal, ¿qué señal dijo él que le iba a ser dada? La de ¿Quién se Jonás. acuerda? La de Jonás. La del profeta Jonás. Aquí tenemos otro tipo que Jesucristo usó, ¿verdad? Jonás, ¿ok? Pero fíjense que él es específico. Él está usando a Jonás en una etapa de su vida. Específicamente, ¿cuál? ¿Qué es lo que Cristo está sacando a la luz? El evento El evento en donde estuvo de, Jonás de en los el 3 pez. días en el vientre del pez. De los 3 días en el vientre del pez. ¿Okay? Él está diciendo, Jonás, 3 días en el vientre del pez, está ahí para apuntar a que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días después que muriera. Pastor Alexis, ¿Sí? podemos decir también el Cordero Pascual, la vid verdadera y el pan que descendió del cielo. También serían tipos y de un antitipo. Sí, ahí vas a tener cosas como por ejemplo el maná. El maná es un tipo de Cristo, ¿ok? Y él lo usa, yo soy el pan que ha descendido del cielo, ¿ok? Entonces sí, o sea, vamos a ver eventos, vamos a ver, o sea, y fíjense cuando usted empieza ya a pensar en todas estas cosas y ver la tipología, hermano, la tipología es grande, ¿ok? Debe de acostumbrarse y debe de entender cómo funciona la tipología, porque es una de las herramientas más útiles cuando estamos en el Antiguo Testamento para nosotros ver cómo todo esto se cumple en el Nuevo Testamento. O sea, y todos estos moldes, patrones que vemos en el Antiguo Testamento, pues estaban apuntando, ¿verdad?, a Cristo no de algunas maneras, sino de hecho de muchas maneras. Pastor. Otra herramienta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Estaba tratando como de... ¿puede volverse a la imagen que tenía, por favor? Bueno, en cuanto a las diferentes tipologías, estoy tratando de ver cada una. Entonces ya entiendo una persona, Melquisedec, cosa, puede ser el Cordero Pascual. Yo pienso en un evento como la Pascua, y en la institución
estaba tratando de pensar un ejemplo. No sé si, por ejemplo, el Sabbat puede ser un tipo de Cristo, de un verdadero descanso. Esa última quedé como con la incógnita, ¿o me podría dar un ejemplo de la última parte? Sí, sí, esa funciona. De hecho, incluso la misma institución del sacerdocio, ¿ok? Es un tipo de Cristo, porque Cristo es el sacerdote de Dios. Entonces, hay varias maneras en que podemos, y de hecho, lo que se va a dar cuenta es cuando empieza a analizar todo esto, es que muchas de ellas están entrelazadas, ¿ok? Ellas están una entrelazadas con otra, pero sí, o sea, estas instituciones en el Antiguo Testamento, como la Pascua, como esto, estaba apuntando a la obra que Cristo iba a hacer, ¿ok? Él es la Pascua de Dios, ¿ok? Él es el sacerdocio de Dios. Entonces, todo esto pues estás apuntando. Miren, fíjense si esto es importante, hermanos. ¿Por qué cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, o sea, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué podemos entenderlo? Porque tenemos el Antiguo Testamento. Si no tuviésemos el Antiguo Testamento y no entendiésemos que el Cordero era ese Cordero del día de la expiación que ellos llevaban para el sacrificio, para perdón de pecado, eso no tuviera ningún sentido. ¿Ok? Entonces, toda la revelación del Antiguo Testamento está puesta ahí para apuntar a la obra definitiva del plan de Dios de salvación y de redención en Jesucristo. ¿Ok? Y es solamente en las bases del Antiguo Testamento que nosotros podemos entender por qué vino Cristo, cuál es el significado de su muerte y resurrección y qué tiene que ver eso con nosotros. Si no tuviésemos el Antiguo Testamento, no entendiésemos nada. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos ahí usted pueda buscar todas estas cosas y ver cómo me apunta, esto es una institución, es esto un evento, es esto una cosa, cómo esto me está apuntando a Cristo. Y usted se puede sorprender de cómo hay muchísimos lugares en el Antiguo Testamento que usted iría y que usted nunca se le ocurriera conectarlo con el Evangelio, pero sin embargo tiene su conexión con el Evangelio. Y está apuntando. Y tenemos ejemplos en la Biblia claros acerca de algunos de estos facetas y ejemplos que estaban apuntando a Cristo. ¿Ok? Otro que tenemos entonces son los temas bíblicos teológicos. ¿Ok? Tema bíblico teológicos. Hay algunos temas, yo diría que muchos temas en la Biblia. Hay algunos autores como Gridenius que lo llama temas longitudinales. Ellos como que corren desde el inicio hasta el final de la Biblia. ¿Ok? Son temas que corren y a veces nos encontramos en algunos momentos específicos de esos temas. Por ejemplo, díganme un tema bíblico teológico que empiece en el Génesis y termine en el Apocalipsis. Un tema teológico puede ser la justificación, que lo comenzamos a ver de la Génesis. La justificación puede ser un tema bíblico teológico y está apoyado más bien ahí entonces en lo que sería de alguna manera la teología sistemática. Pero estoy pensando en otros temas más que corren en Génesis. La redención, pastor. La redención. Redención, ¿verdad? La redención es un tema que corre a lo largo de toda la Biblia y podemos verlo en diferentes momentos y lugares a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, el tema del templo. ¿Ok? ¿Dónde está el primer templo en la Biblia? ¿Cuál es el último templo en la Biblia? El Edén. ¿Ok? Empieza en un jardín, termina en un jardín, en el capítulo 22. Y a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos cómo este jardín, que es el lugar donde mora Dios con su pueblo, va tomando diferentes formas, se convierte aquí en un momento determinado en una nube de fuego y de aire, después se convierte aquí en un tabernáculo, después se convierte en un templo, ¿verdad? Después viene Cristo y dice que Él es el templo y es el lugar de encuentro con Dios, y después entonces tenemos esta ciudad celestial, esta nueva creación que viene acá. O sea, es un tema que corre a lo largo de toda la Biblia. Otros temas bien grandes que corren a lo largo de toda la Biblia está tierra prometida, pacto,
La ofrenda, pastor. Al final, Ofrenda. ofrenda, ok, o sea, hay muchísimos temas, ok, esto les ayuda mucho entender y comprender la teología bíblica. O sea, es importante que se lea el libro de teología bíblica, que entiendan cómo la Biblia funciona como un todo, ok, aquí nos ayuda, no sé si tienen el libro del Gran Panorama Divino de Bob Robert. Hay uno nuevo que salió ahora que se llama Viendo la Biblia a través de los pactos, una cosa como esa, que también habla acerca de cómo funciona todo como un todo. O sea, ustedes necesitan entender cómo la Biblia es un solo libro de Génesis a Apocalipsis, ¿ok? Y cómo está unida. Y son todos estos temas que corren a lo largo de la Biblia que hacen que esta unión sea completamente inseparable, ¿ok? Pero vamos a encontrar a veces, nos vamos a estar en presencia de muchos temas bíblicos teológicos que nos van a nosotros a ayudar, ¿ok? Uno muy parecido a temas bíblicos teológicos es la trayectoria histórica, ¿ok? Trayectoria histórica. ¿Qué habla la trayectoria histórica? Bueno, hay momentos, y les repito, este se está de alguna manera solapado con temas bíblicos teológicos, pero hay momentos específicos donde muchos de estos temas bíblicos teológicos toman una expresión muy puntual y es como un avance en lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, habíamos hablado del templo, ¿verdad? Vemos un jardín al comienzo donde ahí moraba el hombre, Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, específicamente ahí, y ahí moraban ellos, y después vemos ese jardín se pierde, y después vemos entonces que hay un tabernáculo en el desierto. El momento en que este tabernáculo se construye, ¿ok? Es un momento muy especial en la historia de la redención, ¿ok? Porque Dios está morando de alguna manera visible con su pueblo en medio del desierto, ¿ok? Entonces yo puedo ver esto aquí, va a haber otro momento en lo que yo voy a estar viendo también esta presencia de Dios con su pueblo, pero este es un momento clave en la historia. Después el templo de Salomón es otro momento clave en la historia, ¿ok? Por todo lo que el templo tenía. Y finalmente entonces Cristo, ¿verdad? Es el momento histórico donde todo esto se construye. Entonces hay momentos específicos de una trayectoria histórica y estos temas como que toman una nueva forma. Ah, mira, la presencia de Dios como un tabernáculo, pero, oh, espérate, de hecho es más que un tabernáculo, es un templo, ¿ok? Y finalmente vemos, oh, mira, es Cristo, ¿ok? La manera en que vamos a morar. Y por supuesto, esto sigue hasta llegar aquí al Apocalipsis, a la parte final. Entonces, después de Cristo tenemos que el Espíritu Santo morando entre nosotros, ¿verdad? Y finalmente el regreso de Cristo que trae la nueva Jerusalén. Entonces, pero esos momentos puntuales donde este tema toma una nueva visión, donde toma aspectos que no conocía anteriormente, pues son importantes a la hora de poder hacer una conexión con el Evangelio. Y vamos a encontrar varios de ellos, ¿ok? Otra herramienta que nos va a ayudar a nosotros es la simple observación. ¿Ok? Hermanos, muchas veces simplemente el Evangelio se nos está claro, usted nada más tiene que mirarlo, está ahí, ¿ok? Y aunque usted quizás no lo crea o no lo haya visto tan frecuentemente de esta manera, usted puede ver el Evangelio muchas veces está clarísimo en las cartas pastorales. Por ejemplo, alguien que busque 2 Timoteo 2 del 8 al 13 y léanlo ahí un momentico. Del 8 al 13. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahí te ve que Pablo está narrando el Evangelio. Pablo está diciendo, según el Evangelio, Cristo que resucitó, o sea, él está hablando acerca de los componentes que tiene el Evangelio, ¿verdad? Romanos 1.4 habla igual, Filipenses 2.8, Primera de Pedro 3, o sea, muchas veces simplemente usted lee el pasaje y el Evangelio está declarado. Pero no solamente eso, a veces hay una parte del Evangelio que es declarada, y cuando nosotros vemos esto, pues necesitamos entonces hacer el énfasis en cuál es la parte del Evangelio que está siendo declarada, ¿verdad? Por ejemplo, vayan a 2 Timoteo, que en ese mismo, lean el capítulo 1, lean los versículos del 8 al 11. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Ok, ahí Pablo, igual, fíjense que en el capítulo 1 está poniendo el Timoteo cuál es el Evangelio, pero ¿en qué hace énfasis Pablo aquí del Evangelio? ¿En qué está haciendo énfasis? Él inicia diciendo que no nos avergoncemos del testimonio de lo que Cristo hizo. Ok, y después que dice, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El versículo 10 por ahí debe estar. Pues porque Él ha sido manifestado a través o sea, el Evangelio ha sido manifestado a través del Salvador Cristo Jesús. Exactamente. ¿Y qué hace el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio? Dice que abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Abolió la muerte y sacó a luz la vida. Fíjense que Pablo está usando el Evangelio, está predicando lo que está diciendo, o sea, el Evangelio trae vida. ¿Ok? Él está apuntando a la vida que el Evangelio trae. No habla mucho acerca de los sufrimientos de Cristo, no habla mucho acerca de la pasión, no habla mucho acerca de la muerte. Habla de que el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Abuela la muerte y saca la vida. Entonces, cuando yo estoy en pasajes como estos, yo simplemente estoy observando lo que el pasaje está diciendo. Y de hecho, estoy observando cómo el autor está usando el Evangelio. Y yo debo de usarlo de esta manera, porque él está simplemente alentando a Timoteo a que él, o sea, que el Evangelio le da a él la vida, ¿verdad?, que él necesita para poder vivir, o de hecho para poder hacer. Entonces, eso es la simple observación. Muchas veces simplemente está ahí. Cuando estemos en el pasaje del Evangelio, al final del Evangelio, que está narrando los sufrimientos y la muerte y resurrección de Cristo, pues ese es el Evangelio. Usted va a predicar acerca de la importancia que tiene que tener todo eso con Cristo. De hecho, ese es el Evangelio. Y finalmente, hay una que quizás es la que más nosotros usamos y la que más nosotros abusamos, ¿ok? Y son las demandas del Evangelio. Algunos lo llaman también, puede llamarlo si usted quiere, ética del Evangelio. Pero la idea es esto, o sea, el Evangelio demanda una conducta de nosotros, demanda algo de nosotros. Y sobre todo si estamos predicando la segunda parte de las cartas, nosotros vamos a ver que hay muchas demandas de cómo nosotros tenemos que vivir. Lo que ocurre es que nosotros muchas veces simplemente estamos diciendo al cristiano, bueno, si tú eres cristiano tienes que vivir así, 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 y le damos una lista de todo lo que dice el pasaje, que lo dice bien, que está ahí, pero nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que el mismo autor de la carta usualmente mezcla las dos cosas y nos dice por qué es que nosotros podemos vivir de esta manera, ¿ok? No es simplemente porque para ser cristiano hay que vivir así, es porque es todo lo contrario, de hecho, es porque somos cristianos, entonces tenemos que vivir de esta manera. Por ejemplo, vayan a Romanos 12, versículo 1, del 1 al 3. Romanos 12.
Romanos 12, del 1 al 3. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia... Ok, falta el versículo 3. ¿Hasta ahí? Ok. ¿Qué está pidiéndole? ¿Cuál es la demanda que hay aquí? ¿Qué está demandando Pablo de ellos, de los romanos? Presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Que se presenten, ¿verdad? Que presenten sus vidas como un sacrificio vivo y santo. Pero ¿en base a qué Pablo le está pidiendo eso? En base a las misericordias de Dios. En base a las misericordias, empieza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles misericordias? Todo el capítulo 1 al 11. Todo lo que va de la primera parte de la carta del 1 al 11. Pablo les ha expuesto el Evangelio. Amén. Del capítulo 1 al 11. Amén, de una amén. manera que nosotros a veces nos cuesta trabajo entenderlo y todo, pero ha dado una explicación bien profunda acerca de qué es el Evangelio. Y después que se los ha predicado y le ha dicho esto es el Evangelio y esto es lo que hace el Evangelio, se les dice entonces ahora ustedes vivan a la luz de este Evangelio. Hermanos, nunca olvide cuando usted esté predicando las demandas del Evangelio, usted necesita decirle a su gente que es capaz de vivir así porque Cristo murió y resucitó. ¿Ok? Como Cristo murió y resucitó y nos ha dado vida y nos ha puesto el Espíritu en nosotros, entonces nosotros podemos vivir a la altura de lo que Cristo o Dios demanda de nosotros. Cuando nosotros cortamos esta relación, usted está predicando moralismo. Usted está predicando salvación por obras y no salvación por gracia. Se lo digo en mi experiencia, ¿ok? Yo he sido bautista toda mi vida, siempre he creído en la salvación por gracia, pero me di cuenta después que entendí estas cosas que estaba predicando simplemente salvación por obras. Porque yo le decía a mi congregación, bien dicho, cómo es que debe vivir un cristiano, pero yo no les estaba diciendo a ellos que eso era simplemente un producto de la obra de Cristo, que eso era lo que Dios había obrado en ellos y que Dios es el que había hecho posible o hace posible que ellos puedan vivir a esta altura. Entonces recuerden, es una demanda del Evangelio, ¿ok? No es necesario para entender y comprender el Evangelio y para ser salvos, pero si hemos sido salvos por el Evangelio, pues entonces nosotros viviremos de esta manera. Entonces, y es importante, sobre todo cuando estén en las cartas, que usted entienda, ¿verdad?, cómo estas demandas funcionan en la vida de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a todas estas? Ojalá tuviésemos tiempo para practicarlas todas y cada una de ellas, pero realmente no lo hay. Entonces solamente una pequeña introducción y mencionarles cómo es que estas funcionan. Preguntas que tengan en cuanto a estas herramientas, 6 herramientas que hemos dado. Pastor, yo tengo una pregunta y es ¿de qué manera podemos ubicar de alguna manera esas ilustraciones o analogías que vemos en algunas cartas? Por ejemplo, en Gálatas 4, cuando Pablo utiliza la analogía de Sara y Agar para hablar acerca de la libertad que procede a causa de la gracia. Ya no somos libres de la ley, pero también encontramos analogías, por ejemplo, en Romanos 9, cuando Pablo utiliza la ilustración de Esaú y Jacob para hablar acerca del cumplimiento de la promesa a Israel a través de un pueblo de una manera espiritual, a través de una simiente espiritual. Entonces no sé cómo podríamos ubicar esas ilustraciones en cuál de estos puntos. Ese tipo de analogías o ese tipo de elementos literarios. Sí, o sea, de hecho, hay que tener cuidado, esto encaja, de hecho, cuando nosotros estamos hablando más bien en tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es una analogía, ¿ok? La tipología es un tipo de analogía, una comparación entre algo pasado y algo de presente o futuro. Entonces, o sea, es
eso es una analogía, la tipología, te repito, va buscando esos puntos de comparación, está comparando un tipo con un antitipo, ¿ok? Entonces, eso es una analogía. Mucho cuidado entonces con convertir esto en una alegoría, y ese es el riesgo que nosotros tenemos, ¿ok? O sea, porque las alegorías, o sea, una cosa es que Pablo lo que está haciendo en Gálatas y lo que está haciendo en Romanos es usando esta historia, como tú bien dijiste, como una ilustración, ¿ok? De cómo funciona la salvación en nosotros, o cómo funciona la herencia, cómo funciona la redención, cómo funciona todo esto que Dios está haciendo en nosotros. Pero eso es diferente a que nosotros podamos tomar algo aquí en el Antiguo Testamento y simplemente alegorizarlo, lo cual significa, o sea, recuerden que alegoría va más allá de una ilustración. La alegoría lo que está diciendo es, hay un conocimiento oculto dentro del texto que yo necesito buscar. Entonces, esto nos puede llevar por caminos bastante sinuosos. Y hubo un tiempo en la historia de la iglesia donde desafortunadamente la alegoría jugó un papel muy importante, y muchos de los grandes teólogos y cristianos que nosotros hoy respetamos, pues usaron alegorías. Pero cuando usted las analiza se da cuenta que están fuera de todo lo que podamos pensar. Entonces, hay que tener cuidado. Los autores del Nuevo Testamento, inspirados en el Espíritu Santo, tenían toda la libertad de Dios para hacer todas las cosas que hicieron y usar todo esto, pero yo creo que simplemente tenemos que, en este caso, es analizar todo el pasaje. Entonces, y esto es otra cosa importante, cuando estamos hablando acerca de cuando yo estoy haciendo la conexión con Cristo, ¿ok? Nosotros no estamos diciendo que todo versículo de la Biblia conecta con el Evangelio. ¿Ok? Nosotros no estamos diciendo eso. Y esto es importante, porque aquí lo que tiene mucho que ver es que yo necesito encontrar una unidad que sea predicable. ¿Ok? Y es la unidad como un todo la que yo voy a conectar con el Evangelio. En Gálatas tendría que leerme toda esa posición de Gálatas, ver de dónde Pablo está yendo y ver entonces entender el argumento que Pablo está haciendo, y yo tomar todo este argumento como un todo y ver cómo ese argumento me relaciona con el Evangelio. ¿Ok? Entonces, pero eso es importante, no es un versículo separado, no es, de hecho, yo no creo que se pueda hacer predicación expositiva de un solo versículo de la Biblia, eso es imposible por el simple significado de exposición, de predicación expositiva. Difícil hacerlo de pocos versículos. Usted tiene que entender, es toda una unidad, es todo un argumento. Por ejemplo, si estamos en el Antiguo Testamento, en la narrativa del Antiguo Testamento, bueno, una historia entera es una unidad predicable. La historia completa, no la puedo picar la mitad. No puedo, ¿por qué? Porque la historia tiene mensaje. ¿Ok? Y entonces cuando voy al Nuevo Testamento tengo que tener cuidado y tengo que ser capaz de identificar cuáles son esas unidades que son predicables. ¿Ok? Y entonces relacionar cada unidad con el Evangelio. Pero habría que ver allá Gálatas, habría que analizar lo que está diciendo las Romanos, ver todo el argumento que Pablo está haciendo, en el cual eso forma parte de ese argumento, para entonces ver cómo se relaciona con el Evangelio. Pero eso es importante, ¿ok? No es cada versículo, no es cada parte, es simplemente cómo yo veo cada unidad predicable, tal cual yo voy a estar exponiendo en un momento determinado. Tengo otra inquietud respecto al punto 3 y el punto 4, que son muy parecidos. Estoy hablando de los temas bíblicos, teológicos y de la trayectoria histórica. Usted nos enseñaba que la trayectoria histórica es muy parecida a la anterior, pero que indica un momento muy clave o muy puntual en la historia, un momento específico. ¿Podría darme puntualmente un ejemplo de la trayectoria histórica para diferenciarlo del anterior? Del templo, te puedo dar otro ejemplo. O sea, de hecho, dijimos que eran momentos puntuales
donde algunos de estos temas bíblicos toman una dimensión mayor a lo que nosotros habíamos conocido anteriormente, ¿ok? Y, por ejemplo, bueno, hablamos de este, pero podemos hablar también acerca de la... Pudiéramos hablar acerca de la creación, pudiéramos hablar acerca o sea, creación, nueva creación, ¿ok? La Biblia es una jornada, es como una trayectoria que va de la creación a la nueva creación. La creación, o sea, el plan original de Dios siempre fue la nueva creación, ¿ok? Todo lo que pasó aquí en esta creación, no hay nada que se le haya escapado a Dios. La nueva creación es lo que siempre estuvo en bien. Entonces, yo tengo aquí una creación que yo puedo ver cómo Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, le dio su imagen, lo puso a gobernar sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces, este es el mundo que Dios ha creado y le dio a este hombre. Pero después, yo empiezo a ver que este tema de la creación, la nueva creación, de hecho va evolucionando. En el mismo libro de Génesis hay momentos donde hay puntos como que hay una, de nuevo, vamos a comenzar. ¿Ok? Eso ocurre cuando Caín mata a Abel y entonces después viene Seth. Eso ocurre de una manera muy visible cuando Noé, en el momento en que no viene el mundo destruido y solo quedan ellos. Cuando tú comparas el mandato que le dio Dios a Noé con el mandato que le dio Dios a Adán, es el mismo, es una nueva creación. ¿Ok? O sea, hay una creación aquí, no está partiendo de cero como aquella, pero este es un momento clave dentro del propósito de Dios de crear al hombre y la tierra, donde en el momento de Noé, pues entonces algo específico le es dado. ¿Ok? Y entonces empiezan de cero de nuevo ahí, después de la Torre de Babel y de todo lo que nosotros sabemos que ocurre. Esto sigue después avanzando, ¿verdad? Y vamos a ver entonces en términos de creación, o sea, aquí ocurre algo también, aquí hay un pacto en este momento. Dios dice, no voy a destruir más a la tierra por diluvio. El hombre siempre va a pensar en el mal y simplemente no lo voy a destruir. Y después esto sigue, por supuesto, llega a Cristo, pero alcanza su término final en la nueva creación, la Jerusalén celestial, que vemos en el capítulo 21 Apocalipsis, que está descendiendo. Entonces, este punto aquí es importante. Otro ejemplo, quizás un poco más claro, serían los pactos. ¿Ok? Yo tengo varios pactos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, es una de las, como algunos plantean que los pactos son la columna vertebral de la Biblia. ¿Ok? Y entonces, yo tengo primero aquí a Adán, ¿verdad? No se menciona la palabra pacto, el lenguaje de lo que ocurre ahí es parecido a eso. Después yo tengo entonces que ocurre un pacto con Noé. Este es el primer donde se oye por primera vez. Entonces, este momento del pacto con Noé es importante, lo que va a ocurrir en ese pacto. Después yo tengo entonces, de nuevo yo tengo otro pacto, yo tengo el pacto del Sinaí con el pueblo de Dios, pero después yo tengo el pacto de David y después yo tengo entonces el nuevo pacto. Entonces, cada uno de estos momentos puntuales donde estos pactos son realizados, ¿ok? Es la trayectoria histórica de cómo el pacto va tomando más forma, ¿ok? Aquí es un pacto de Dios con el hombre, dice que no lo va a destruir nunca más, ¿verdad? Y que lo va a bendecir. Cuando llegamos al pacto aquí del Sinaí, pues entonces vemos que también toma otras de eso, ya hay demandas, ya el pueblo se compromete, hay más cosas involucradas. Me faltó aquí el pacto de Abraham también, en esta parte del medio. Y cuando llegamos al pacto de David, ya entendemos mucho más. Ya sabemos que el pacto, entonces, bueno, es un rey que va a venir y es el descendiente de David, y entonces va a ser alguien como David. Entonces, fíjense cómo hay elementos que se van añadiendo en cada uno de estos pactos. Y esa es la parte donde digo, bueno, aquí hay una dimensión mayor de entendimiento a lo que yo tuve acá. Hay otro momento donde simplemente yo me doy cuenta que Dios está relacionándose con ellos a través del pacto que él ha hecho. No es un momento cumbre, ¿ok? Pero yo puedo hacer mi conexión con el Evangelio a través de la relación del pacto entre Dios y su pueblo, o entre Dios y David, o entre Dios y otra persona, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia en cómo tú manejas los temas bíblico-teológicos de la trayectoria histórica. Siempre la trayectoria histórica es un momento determinado donde este concepto toma una dimensión mayor y me da más entendimiento.
acerca de este tema. ¿Ok? Y el tema escatológico es cualquier momento en el cual sale a la luz el pacto, sale a la luz la relación de Dios. Y yo, por palabra, por ejemplo, los profetas hablan mucho acerca del pacto, de la manera en que Dios no los destruyó por su pacto. Está hablando acerca del pacto. ¿Ok? Y una conexión bíblico-teológica será, bueno, vamos a hablar acerca del tema del pacto y cómo esto nos lleva a Cristo a nosotros y al nuevo pacto que tenemos nosotros en Cristo. Pero no es una trayectoria histórica de ese momento específico. ¿Entienden más o menos la idea? Pero sí, se solapan mucho, ¿ok? Y lo importante de esto, en el fondo, no es que usted sea capaz de clasificar exactamente si es una trayectoria histórica o una tema bíblico-teológico. A fin de cuentas son categorías que hemos puesto nosotros, los humanos. Lo importante es que usted entienda, cuando vea estas maneras, que diga, bueno, aquí tengo una conexión con el Evangelio. ¿Ok? Amén de que pueda categorizarla adecuadamente. ¿Más preguntas? Alexi, bueno, gracias de verdad por tu esfuerzo desde allá. Yo quería hacerte solamente una pregunta y es a nivel de exegética y sí, sobre todo exégesis, sobre todo el tema de los contextos y todo lo demás, con respecto a los salmos. Hay salmos que evidentemente tal vez uno tiene un poco más de luz sobre por qué el salmista lo escribe y todo lo demás, pero ¿qué consejo nos das cuando predicamos salmos, cuando realmente no conocemos contexto? Y sí, podemos leer muchos comentarios, pero aún los comentarios también pueden ser especulativos de alguna manera y no caer en esa línea de confianza de que lo que dicen los comentarios es plenamente cierto. O sea, ¿qué consejo nos das aparte de no hacer una buena, sobre todo los contextos, el contexto cultural, el contexto donde está, que son muy difíciles a veces de determinar? ¿Qué consejo nos das allí para poderlo predicar y ser lo supremamente fiel al Señor, lo que más podamos ser fiel al Señor en cuanto a la interpretación? Claro. Bueno, el primer consejo es ese: esfuérzate y predícalos. Cristo los usó para demostrar a los discípulos cómo los salmos hablaban de él. Entonces, ahora, por ejemplo, los salmos, cosas importantes a entender. Los salmos no existe el contexto literario. ¿Ok? O sea, de hecho, por la naturaleza de los salmos es una colección, ¿ok? De todos estos salmos, entonces, y escritos en diferentes tiempos. Entonces, no tienen una unidad literaria como tal de un solo autor que lo haya escrito. ¿Entienden la idea que les estoy diciendo? Entonces, usted no simplemente va a buscar el contexto literario de un salmo. Bueno, estoy en el Salmo 45. Vamos a ver qué me dice el Salmo 44. Y vamos a ver qué me dice el Salmo 46. A ver cómo este contexto literario me afecta el Salmo 45. No le va a afectar. Correcto. No. A veces tenemos salmos como el que vimos ayer, que están en dos, pero realmente en un solo salmo. Eso es una excepción. ¿Ok? Y de hecho yo lo trataría como un solo salmo y no como dos. Entonces, uno, no hay contexto literario, ¿ok? En los salmos no afecta el Salmo 118 al 119, ni el 120 al 119, porque no se escribieron juntos. No hay un solo autor que tuvo una idea de mantenernos una unidad literaria de nosotros. Entonces, en los salmos no buscamos un contexto literario. El contexto histórico o circunstancial es camino pantanoso, ¿ok? Entonces, hay algunos que sí lo tienen. No haga mucho de ellos como quiera. ¿Ok? O sea, es importante que entienda que esto es un terreno pantanoso donde no sabemos muy bien exactamente cuándo fueron escritos. Ahora, eso en cuanto al contexto histórico. El contexto cultural, bueno, yo pienso que no es tan complicado en el sentido de que sí puede ser útil, porque si hay por ejemplo, el Salmo 23, que vimos ayer algunos ejemplos del Salmo 23, que es una vara, que es un cayado para nosotros hoy en día. No, tenemos que explicar hoy en día, bueno, cómo es que un pastor funciona, cuáles son las herramientas que un pastor tenía en la mano para que se usaba. Porque son imágenes. Son imágenes, pero son imágenes basadas en un contexto cultural. Sí, del Medio Oriente que está allí mismo, correcto. Exactamente, entonces, sí, ahí sí el contexto cultural sí me hace falta muchas veces de los salmos para entender cómo la cultura funcionaba, ¿verdad? Porque hoy en día la gente lo que hace, o sea, hay poca gente que están pastoreando ovejas en el campo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ah, mira, esto es cómo funciona. ¿Ok? De hecho, la cena que habla después, la imagen de la cena, no es como la cena de hoy en día. Es la cena que se acostumbraba a hacer allá. De hecho,
la imagen de esa cena es como la cena de un vencedor que viene y se le pone una... Entonces, Sí, porque está al frente de los enemigos. exactamente, o sea, hay muchos entonces cosas culturales que sí nos va a ayudar en los salmos. Entonces, el contexto cultural es importante en los salmos. No así el literario, como les dije, y el histórico más o menos. ¿Okay? Tengan su cuidado con el histórico, porque es lo que tú dices. Hay mucha gente que simplemente dicen cosas, pero no tienen cómo probar que eso es así, ni cómo saber dónde, en qué circunstancias estaba y demás. Pero esto nos ayuda. Y contexto bíblico también es de ayuda en los salmos. ¿Ok? De hecho, el Salmo 95, adivinen qué pasaje está citando. Uno que hemos visto en estos días. Después se lo leen. Éxodo 17. Y él toma de Éxodo 17 y el autor del Salmo 95 explica un poquito de eso. Que curiosamente después, más adelante, Hebreos, el autor de Hebreos, toma el Salmo 5 del 95 para hablar también de lo mismo y hacer una advertencia a su pueblo. Entonces, o sea, sí, hay mucho contexto bíblico en los salmos porque los salmos van a usar mucho de sobre todo el Pentateuco, de la Torá. ¿Ok? Entonces, estos son los contextos que más nos ayudan en los salmos. ¿Ok? Entonces, y así, cada género literario va a tener contextos que son más útiles que otros. ¿Ok? A veces, por ejemplo, el contexto histórico o circunstancial en el Antiguo Testamento en muchos de los libros es muy impreciso y no nos es de ayuda, porque no sabemos. Por ejemplo, ¿cuándo se escribieron los libros de los profetas? ¿Cuándo se escribió Habacuc? O el libro de Jonás. No se le escribió a la generación que oyó la profecía. Como libro se escribió después y no sabemos. Ahí los autores te ponen, uno lo pone, hay autores que te ponen libros de esos con 200 años de diferencia. Entonces tú realmente no sabes a quién fue escrito. Bueno, si yo no sé a quién fue escrito, yo no me preocupo mucho por el contexto histórico. ¿Ok? Yo voy al literario, yo voy al bíblico, yo voy al cultural. Entonces, dependiendo el texto que tengamos delante de nosotros y el tipo de libro, hay unos contextos que me van a ser más de ayuda que otros. Y eso yo necesito determinarlo. ¿Respondí la pregunta, hermano? Sí, hermano, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo otra mano levantada por ahí? ¿O qué teníamos? No hay más, aquí hay una. Sí, pastor, volviendo, siguiendo en la línea de los salmos, yo solo quiero, yo solo quiero, eso es lo que yo haría. Estoy viendo acá el Salmo 114 y hace referencia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. En ese ahí estamos, el Salmo está narrando algo que ya pasó. Eso es el contexto histórico, ¿cierto? Aunque no sea escrito en ese momento. Contexto. Listo. Contexto bíblico. Él está haciendo referencia a un evento que está en un libro que fue escrito antes de que fuera escrito ese salmo. Listo. Entonces, al final hace referencia a la piedra donde salió agua. Ahora, Cristo mismo en los evangelios también utiliza el contexto bíblico para hablar, es una tipología de Cristo. Entonces, no estaría nada mal, tanto el Salmo como los evangelios narran ese mismo evento y muestran a Cristo. Uno no estaría ahí violando ninguna norma de exegética por eso, ¿cierto? No, claro que no. O sea, tú vas a usar las herramientas que vimos anteriormente, ¿ok? Y a veces hay tipologías, en los salmos hay tipologías, en los salmos hay temas bíblicos teológicos para conectar. O sea, así si todas estas herramientas las vamos a usar aquí. Miren, fíjense que si usted quiere ver una aplicación rara acerca de Cristo y de cómo ver a Cristo en los salmos específicamente, usted tiene que ir al Salmo 8. ¿Ok? Usted se lee el Salmo 8 y cuando usted lee el Salmo 8, con la parte que dice quién es el hombre para que tenga memoria de él, o el hijo del hombre para que lo visite, y habla, y tú lees todo ese Salmo y dices, esto está hablando acerca del hombre. Y está hablando cuando Dios creó al hombre. ¿Ok? Y cuando tú lo lees de esa manera.
Pero después tú vas a Hebreos, capítulo 2 y 3, y el autor de Hebreos usa el Salmo 8 y dice, el que fue hecho un poco menor que los ángeles, es Cristo. ¿Ok? O sea, que si usted piensa que todo va a estar loco por ir a los Salmos y encontrar a Cristo en los Salmos, no. O sea, eso es lo que nos está enseñando la Biblia que debemos hacer nosotros. ¿Ok? Ir a los Salmos, de hecho, a cualquier parte del Antiguo Testamento y encontrar a Cristo. ¿Ok? Porque es de quien está hablando, es a quien está apuntando. ¿Ok? Todos estos pasajes. Pero no hay ninguna locura en eso, hermano. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Alexis, hermano, gracias por tu apoyo. Espero que tengas un resto de día provechoso y contamos contigo, si Dios permite, mañana en la mañana nuevamente. Nos vemos mañana, mi hermano. Gracias a ustedes por soportarme a través del Zoom. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Ok, hermanos, información rápida. Si ustedes lo notaron en la mañana, tanto el pastor...